Bueno hermanos, llegó el momento de hablar nuevamente de las primeras impresiones de Arc V y de lo decepcionado que estoy con este nuevo arco. Primero voy a hablar del elefante en la habitación, y es que sí, cometí un error grave al pensar que esta serie estaba conectada con las anteriores, puesto que si bien es cierto, aquí aparecen Jack y Crow, no son los que conocí en 5DS. Estos de aquí están reboteados, por así decirlo, y yo no sé cómo lo vivieron ustedes en su momento cuando esto estaba en emisión semanal, pero para mí era lógico pensar que las series anteriores tenían conexión con esta de aquí, porque hay varias cosas que lo sugieren, como lo de la academia o las D-Wheels. Pero bueno, a pesar de que me decepciona, puedo aceptar que los escritores tomaran esta decisión, y si me permiten teorizar, yo creo que tomaron esta decisión de rebotear a los personajes porque tanto GX como 5DS son una misma timeline, a diferencia de Zexal, que aparentemente esa sí sucede en una dimensión diferente. El punto es que 5DS y GX, al ser una misma timeline, no hubieran podido decir que eran dimensiones diferentes, por lo cual hubieran tenido que trabajar o con viajes en el tiempo o con viajes interdimensionales. Y reconozco que lo más inteligente son los viajes interdimensionales, porque como pudimos ver en 5DS, los viajes en el tiempo causan demasiados líos innecesarios. Lo que sí no entiendo y con lo que sí estoy verdaderamente decepcionado es con las decisiones que tomaron con este arco. Primero vamos recapitulando. Resulta que venimos de todo el caos del Battle Royale y de la invasión de la academia. Ahora los Lancers están formados y van a su expedición a la dimensión Synchro para reclutar duelistas fuertes que les ayuden contra la academia. Llegan a dicha dimensión y son capturados porque estaban haciendo un alboroto, por lo cual son llevados a la cárcel. Este arco a mi parecer inicia bien porque tenemos a los Lancers organizándose para poder reencontrarse. También tenemos a Yuzu y a Yugo que nos explican cositas sobre cómo funciona esta dimensión, porque todo aquí se rige por qué tan bueno eres en los duelos. La diferencia de clases está muy marcada en la ciudad, porque los que son buenos lo tienen todo y los que son malos no tienen nada. No hay punto medio. Apenas llegamos me tiran datos interesantes. El problema es con la gente que anda en la cárcel. Dios mío, qué lento y aburrido es todo en la cárcel. Discúlpeme a los que les gusta esta parte, pero a mí me hizo sentir que estaba perdiendo mi tiempo. Yo recuerdo que en 5DS la parte de la cárcel era chiquita. Yo sé que no estuvo mucho tiempo ahí, pero aquí le dedican un arco entero a esa parte que para mí no es interesante. De hecho, el video de primeras impresiones iba a ser hablando solamente de ese arco, pero no tengo nada que decir acerca de esa parte. Sobre todo porque lo importante y lo que realmente me interesa lo anda haciendo Reiji, y él casi que ni aparece en este arco, y la misma serie me dice que toda esta parte de la cárcel no importa, porque al final ellos arman todo un plan para escaparse, pero fracasan, y cuando todo estaba perdido, Reiji aparece y resuelve la situación, confirmando que todo lo importante lo estaba haciendo él mientras yo perdía mi tiempo viendo el arco de la cárcel. Pero bueno, debo decir que no todo es negativo, porque después de pasar por los 7 infiernos que representan ese arco de la cárcel, empieza lo realmente fuerte, que es la copa de la amistad. Lo primero que debo decir es que, como ya saben, a mí las action cards no me gustan. Siento que son un guionazo rápido para salir de situaciones tensas y acomodar todo como los guionistas quieran. Con todo eso en mente, no puedo creer lo mucho que me gustaron los Riding Duels combinados con action cards. Siento que resultó en una combinación bastante interesante que ni los mismos escritores se esperaban, porque ahora sí tiene sentido que los duelistas busquen acelerar o hacer maniobras para intentar conseguir antes las action cards. En 5DS los veías hacer dichas maniobras, pero era más por presumir o por esquivar un obstáculo. Aquí hay un motivo por el cual tienes que ser el mejor conductor, y eso me agrada. También quiero comentar que me gusta el enfoque de este torneo, porque no pretende ser una competencia justa. Esto es meramente un evento político, amañado y arreglado a conveniencia de Roger, porque todo esto ni siquiera beneficia a los tops. Ellos, al igual que los commons, son usados y distraídos con esta competencia. En resumen, este torneo es circo por el pueblo, para que nadie se dé cuenta de la real corrupción de la sociedad, la cual se pinta como una sociedad justa en donde los mejores salen adelante, pero nada que ver. Ese es un tema muy interesante. De hecho, a partir de aquí el arco propone cosas que me gustan bastante, pero la ejecución y el cierre es en donde yo tengo un problema, pero ya vamos a llegar a eso. Debo decir que los duelos estuvieron increíbles, siendo mis favoritos el primer duelo de Yuya contra Jack, que Dios mío, nadie le quita el estilo a Jack, y el duelo entre Yuzu contra el viejo de los Flower Guardians, que realmente sería el último momento de gloria de Yuzu, porque Dios mío, qué mal la trataría este arco después. La cosa es que el clímax del arco llegaría y básicamente el plan de Roger sería tener a Serena y a Yuzu como moneda de cambio, para que la academia no le hiciera nada. Para esto, él envía a la máquina de nostalgia definitiva a capturarlas. En todo esto, Yuya se cruza con sus otros dos clones y voy a detenerme a hablar un poco de Yuya. Y es que en este punto ya me parece un personaje aburrido. Durante el torneo ha estado intentando encontrar su verdadero estilo de duelo, porque Jack le dice que lo que hace él no es un verdadero duelo entre
entretenimiento, y todo el rato se la pasa pensando en cómo hacer sonreír a las personas, y en este contexto para mí es algo que no me interesa. Esto es algo personal mío, es una opinión personal, pero creo que Yuya tenía más matices y momentos de reflexión más interesantes en el primer arco, en donde debe lidiar con la idea de que no sea el único con invocación péndulo, o como cuando inspirado por Yuzu busca la forma de evolucionar la invocación péndulo. Aquí siento que es más un personaje que sigue la trama, más no que la desarrolla. El que la está desarrollando y fuera de escena lamentablemente es Reiji, y casi que ni lo vemos. Para mí los únicos momentos en donde Yuya se pone interesante es cuando pierde el control de sí mismo, y aparece ese ente malvado que reside dentro de él, algo así como el Kyuubi. De momento eso es lo único que me importa saber de Yuya, qué rayos con esos poderes oscuros. Retomando con la trama, Sergei raptaría a Yuzu y Roger tomaría una de las decisiones más estúpidas e innecesarias de su plan, y a partir de aquí empezaría la decadencia de este arco. Resulta que Roger quiere que Sergei derrote a Jack, para que así ese psicópata se vea como una amenaza invencible, que ni el rey de la ciudad pudo derrotar, solo para aparecer después él y quedar como el salvador de todos. Pero esto es innecesario porque Jack no representa ningún peligro para sus planes, porque él no se mete en nada, solo está sentado ahí mirando los duelos sin entrometerse en los planes de Roger. De hecho ese es mi mayor problema con este Jack, y es que no hace nada, solo se la pasa ahí sentado diciendo que qué aburrido es todo, que mejor estaría tomándose una taza de café Blue Eyes. Incluso el Jack, que era bufón de Goodwin, no se quedaba sentado a ver cómo ocurrían las cosas, le devolvió su carta de Stardust a Yusei para que peleara con todo su poder, y también exige la liberación de Rally y de las demás personas de satélite. Y si van a decirme que bueno, que son dos diferentes Jacks y que no tienen por qué actuar igual, si es así, entonces ¿por qué utilizar a Jack? ¿Por qué si vas a hacer que este Jack actúe diferente del original, mejor no creas un personaje nuevo, como pasó con el Yusei de AliExpress? Y la respuesta es que querían jugar con la nostalgia de los fans utilizando personajes del pasado, pero la realidad es que los que escribieron esta historia o no recuerdan o no conocen la verdadera esencia de Jack, solo se quedaron en el estilo visual, en la superficie, pero no ahondaron en el personaje, porque en mi opinión este Jack del reboot deja en claro que sin Carly ni Yusei, Jack no funciona, no se mueve, y ese es el gran problema aquí, porque tienes personajes del pasado sin desarrollar y personajes nuevos que necesitan desarrollo, y al final por querer desarrollar a ambos grupos no desarrollas a ninguno. Yo en este arco me quedé con ganas de ver más cosas de Gongensaka, de Shun, de Reiji, pero no fue así, y este duelo entre Sergei y Jack, lejos de ser nostálgico o épico, terminó dándome risas. Mientras lo veía en Discord con algunos subs, no paraba de reírme de las caras que ponía Sergei y de lo ridículo que eso se veía. Incluso Roger pasa a hacer el ridículo, al punto que dije, este hombre ya quemó, este hombre se dio cuenta de la estupidez que cometió y ahora no sabe cómo arreglarlo, porque perdió su recurso más valioso de la manera más innecesaria. Jack y Yuya tienen su duelo final con la intención de que eso resuelva todo, y el tonto de Roger, en vez de escapar, gasta recursos en intentar parar el duelo. Es que este señor echó su mismo plan por la borda. Dentro de todo esto ocurre algo que a mí me llamó la atención, y es que Jack le dice a Yuya que es una mala imitación de su padre, porque desde siempre él no para de hablar de su padre esto, su padre aquello, pero realmente no habla de lo que él quiere. Para mí esta era la oportunidad para que se hiciera un punto de inflexión en Yuya, en que se cuestione qué es lo que quiere, porque su padre le impuso un estilo de duelo, un estilo de vida. Incluso su madre le dijo que tenía que llevar sonrisas al igual que lo hacía su padre, pero realmente él no dice lo que quiere, no dice cómo es que quiere luchar realmente. Esta era la oportunidad para que Yuya dijera, ¿sabes qué? Yo no soy como mi padre, tengo ideales distintos y voy a luchar a mi manera. Pero no, todo se reduce a que tiene los mismos ideales que su padre y que va a luchar pero usando la invocación péndulo. Y me disculparán, pero para mí eso se me hace aburrido. La cosa es que increíblemente el duelo une a la ciudad y detiene la revolución que estaban llevando a cabo los Commons. Y yo comparto el mensaje de que un duelo puede unir a las personas en un mismo deseo, pero esta no es la manera. Y de nuevo, disculparán que recurra tanto a comparaciones con 5DS, pero es que es inevitable. Al final de todo el arco de Zone, Yusei se enfrenta a él, y aquí toda la ciudad, a pesar de que están escapando, no dejan de mirar el duelo de Yusei, porque su supervivencia depende de ello. Ellos, a pesar de que están escapando, no hay garantía de que se alejen lo suficiente para que el impacto no les haga daño, por lo cual Yusei es todo lo que les queda. Por eso es lógico que toda la ciudad se una y tengan un mismo deseo. Aquí no tiene ningún sentido que los Commons dejen su frustración y los Tops pierdan el rechazo que les tienen solo por el duelo de Yuya y Jack. Realmente estos dos grupos no se llegan a entender entre ellos, y me parece que Roger termina siendo una especie de chivo expiatorio para todo esto, porque incluso los viejos del consejo eran corruptos, pero le echan toda la culpa a Roger y ellos
ellos bien gracias. Los escritores eligieron la resolución más cobarde para este conflicto, porque todo fue resuelto por un duelo, y este tema de la diferencia de clases es mucho más complejo que eso. De hecho, les confieso que me da miedo que este arco haya terminado así, porque el tema central de esta serie es la guerra, y de él se derivan los dolores de la guerra, o las sonrisas que tienes que llevar en la guerra, o en los malos tiempos, etc. Y ese tema es incluso más complejo que el de la diferencia de clases, y viendo cómo han manejado yo la verdad dudo que puedan resolver de manera satisfactoria el tema de la guerra. De hecho, algo que le reconozco a 5DS es que también trataba esto de la desigualdad de clases, pero lo hacía muy por encima porque siento yo que se dio cuenta de que era un tema muy denso que no iba a saber manejar, y por eso poco a poco se fue alejando de esa idea. Los personajes secundarios aportan poco o nada a la trama. Yuzu fue una rehén en todo este tiempo, a pesar de que tenía un disco de duelos, nunca se defendió, y algo me dice que a partir de aquí va a ser así todo el rato con ella. Reiki es mi personaje favorito y ni salió, solo al final de todo se puso a actuar, y tal como aparece en el siguiente arco también lo van a dejar AFK. Ahora toca ir a la dimensión Exit, y es el arco en donde tienen que desarrollarme el tema de la guerra. Si no lo hacen aquí, entonces ya fue. Y bueno, hermanos, esas fueron mis primeras opiniones sobre este arco Synchro. Recuerden que pueden elegir una temática de video al mes haciéndose miembros del canal. Yo me despido, hasta la próxima. Adiós.